Me parece algo súper extraño ver cómo después del nombre de cada persona, de cada ser humano, hay un precio. Hay esclavos de $1,000, $1,500 y existen esclavos de hasta $25. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, investigando en internet qué cosas podría yo hacer por aquí, buscando compartirles algo interesante. Me topé con que existe una antigua plantación construida, trabajada y habitada por esclavos. En este canal ya hemos visitado una antigua prisión, hemos visitado un antiguo campo de concentración en Alemania, un ex convento donde aprendimos sobre el extremista estilo de vida de los monjes, y hoy visitaremos un antiguo campo de esclavitud en Estados Unidos. Sin lugar a dudas será una experiencia en la cual aprenderemos muchísimo, en la cual abriremos muchísimo los ojos. Yo espero, por supuesto, poder aprender algo nuevo y poder compartirlo de la mejor manera con todos ustedes. Acompáñenme, amigos míos, vamos a darle. Después de una hora de viaje en automóvil, salimos de la ciudad para toparnos con kilómetros y kilómetros de cultivos hasta llegar a esta pequeña comunidad llamada Vacherie, Luisiana, en donde se encuentra situado Oak Alley Plantation, el lugar que estaremos recorriendo en esta ocasión. Oak Alley es una extensión de más de 28 acres. Muchas cosas han sucedido aquí, pero en su mayoría estos fueron campos de cultivo de azúcar. Y vaya, tan solo de entrar y dar mis primeros pasos, ya siento que me he transportado a una era completamente diferente. Hace poco menos de 200 años, aquí, en esta tierra que estamos pisando, se vivía una realidad completamente diferente. Una realidad donde la esclavitud era algo legal, era practicado por muchísimas personas y tomó literalmente cientos de años en que esta manera de pensar desapareciera. Antes de comenzar con el recorrido, vamos a ponernos un poquito en contexto. Desde principios de 1700 hasta finales de 1800, la esclavitud fue algo completamente legal, practicado por muchísimas personas en los Estados Unidos de América. Todo comenzó cuando Estados Unidos aún era una colonia británica y hasta después, posterior a su independencia, se continuó con esta tradición, esta manera de pensar. Uno de los principios por los cuales la esclavitud comienza es meramente por la diferencia de razas. Se tenía la creencia bastante ignorante de que las personas que venían de África podían aguantar mucho más las condiciones fuertes de trabajo, los fuertes cambios de clima, en general eran mejores trabajadores. Así que cualquier persona que viviera en uno de los 15 estados esclavistas y que tuviera los recursos necesarios podía literalmente ser dueño de alguien más. Tú, como dueño de una gran propiedad, de un gran cultivo, podías ser también dueño de personas. Así de loco, así de feo como se escucha. De 1700 a 1865 aproximadamente, a este país fueron importados cerca de 600,000 esclavos de África. Y si nos ponemos a ver números fríos, vaya que eran muchísimas personas las que eran dueñas de esclavos. Estamos hablando de que en los 15 estados esclavistas en aquel entonces había una población de unos 9 millones y de estos 9 millones aproximadamente el 5% eran dueños de un esclavo. Hoy estaremos recorriendo uno de estos lugares donde hace menos de 200 años existían personas pasándola de lo peor y una sola persona era dueño de todo, literalmente de todo, tanto los campos como lo que producían los animales y los seres humanos. Suficiente contexto, comencemos a caminar por estos campos. Acompáñenme.
Vamos a comenzar con los cuarteles de los esclavos. Estas son las casitas donde ellos descansaban. Están exhibidas en estos momentos 6 casitas. Yo imagino que en aquellos tiempos la realidad habían más. Pues en Oak Valley había una constante de alrededor de 100 a 150 esclavos. De hecho, aquí está exhibida una representación del listado de los esclavos. Me parece algo súper extraño ver cómo después del nombre de cada persona, de cada ser humano, hay un precio. Estos eran los precios que estos seres humanos como tú, como yo, tenían. Eran personas con etiqueta. Si esta persona cuesta tanto, puedes comprarla hoy mismo de por vida. Hay esclavos de $1,000, $1,500, otros de menos de 500 y existen esclavos de hasta $25. Wow. Nos dice aquí que, para darnos una idea, en aquel entonces $1 equivaldría a unos $27 al día de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí Tony, de 24 años, tenía un precio de unos $1,000, $27,000 en la actualidad, y un esclavo como Luisa, de 15 años, tenía un valor de $25, poquito más de $500 en la actualidad. Te pone a pensar, ¿qué hizo Luisa? ¿Qué determinaba que su valor fuera tan bajo? En muchas películas de esclavos, como Django, como 12 años de esclavo, hemos aprendido que muchas veces estos actos de listar a un esclavo tan barato era porque se portaba muy mal y querían venderlo a la peor persona del mundo, a la que compraba esclavos de mayoreo y los trataba fatal. Aquí está una representación de cómo solía ser una de estas casas por dentro. Cama por ahí, silla acá. Este de aquí es otro estilo de casa que, como podemos ver, no tiene camas como tal, simplemente colchonetas como de paja en el piso. En esta otra pequeña construcción nos muestran objetos de trabajo y de castigo que eran utilizados en esta plantación. Por aquí tenemos artefactos que eran utilizados en los caballos. Este de aquí para mover una carreta utilizando 2 bueyes. Herramientas con las que los esclavos podían trabajar. Estas de aquí para poder cortar las cañas de azúcar. Y esta parte de aquí está muy fuerte. Son objetos que eran utilizados para castigar a los esclavos. Estas de aquí son cadenas para transportar a los esclavos. Amarraban sus manos por aquí y con la cadena larga podía alguien irlos jalando. Estas son esposas para inmovilizarlos. Podemos ver que la cadena es mucho más corta. Las manos quedaban completamente juntas. Y este artefacto de aquí funciona de la siguiente manera. La cabeza del esclavo iba por aquí. Esto quedaba en la parte superior de su cabeza. Y en cada uno de estos orificios que vemos se colocaba una campana. Esto para evitar que el esclavo pudiera correr y escapar. Qué fuerte y qué triste pensar que estos artefactos tan complicados, tan ingeniosos, tenían una finalidad tan horrible. La finalidad de hacerte prisionero, de evitar que escaparas, de prohibirte por completo que fueras a otro lugar a buscar una mejor vida. Otros métodos de castigo existían, por supuesto que sí, y mucho más horribles. Me imagino que todos podemos darnos una idea por películas que tal vez hemos visto. Pero qué tristeza y qué fuerte pensar que todo eso sucedió hace menos de 200 años. Aquí a mis espaldas podemos ver la mansión de los que solían ser los dueños de toda esta propiedad. Se trata de una construcción que hoy en día tiene un valor de alrededor de $1.3 millones. Tiene 180 años de vieja y, al igual que todo lo que hemos visto por aquí, esta casa fue construida también con manos de esclavos. Puedes entrar, tomar un tour, te explican un poco de la historia de la casa, te platican un poco sobre el estilo de vida de los esclavos de casa, qué tareas tenían que hacer, cómo les tocaba vivir, y en general sus condiciones de vida eran mejores que las de los esclavos de campo. No les tocaba el calor infernal en pleno verano, no les tocaban las brisas heladas en invierno, y algunos, muy pocos esclavos, podían de hecho dormir adentro de la casa. Esto, por ejemplo, si tu tarea era cuidar a los niños, cocinar la cena y el desayuno, personas con este tipo de tareas tenían un pequeño espacio adentro de la mansión.
A lo largo del campo también te puedes encontrar con objetos que son realmente de aquellos tiempos. Este carrito de aquí, por ejemplo, que solía ser utilizado para transportar, así como también muchas de las estructuras que tienen más de 150 años de antigüedad. Por aquí tenemos el pozo de agua de los cuarteles y aquí una representación de cómo se solían ver las letrinas. Las letrinas son los baños, unos baños sin drenaje realmente, y se veían más o menos de esta manera. Lo que no veo exhibido es ningún tipo de regadera de área de aseo para los esclavos. No sé cómo funcionaba eso, no sé cada cuánto podían ellos asearse. Otro dato que me parece interesante platicarles es que unos años después sucedió algo denominado como la emancipación. Básicamente consistía en que a partir de ese punto ya era algo ilegal el tener esclavos. Por supuesto que esto tomó muchos años más en realmente respetarse y comenzó con muchos de los maestros, de los dueños de los campos firmando la libertad de sus esclavos. Aún así, aunque ya fueran hombres libres en papel, realmente no tenían muchas posibilidades de buscar una vida mejor, pues el racismo aún estaba al tope, no podían conseguir trabajo en ningún otro lado, así que la gran mayoría de ellos se veían obligados a seguir trabajando en los campos de cultivo. Por supuesto, negociaban ya un salario, una paga como tal, pero muchas veces los dueños de los campos no les pagaban a sus ahora trabajadores con dinero de verdad, sino que les pagaban con vales, algo así como unos vales de despensa, que eran únicamente válidos adentro de los mismos campos de cultivo. No es como que podías ir a cualquier otra tienda en otro pueblo y comprar algo con ese vale que te dieron. No, tenías que de todas maneras quedarte aquí y aquí hacer tu vida. Entonces, por mucho que un papel dijera que eres un hombre libre, realmente y fríamente no lo eras. Y así, amigos míos, es como concluiremos nuestra visita por este campo de cultivo construido, trabajado y habitado por esclavos. Una experiencia que me deja mucho para reflexionar, mucho nuevo conocimiento, y me quedo con el siguiente pensamiento. A la vez que esto me pone a pensar en lo retorcida que ha sido la humanidad, también reflexiono sobre lo mucho que hemos avanzado para ser cada vez más unidos. Sin embargo, por supuesto que falta muchísimo por avanzar. Aún hay muchas maneras de pensar que deben ir evolucionando, y estoy sumamente agradecido de poder vivir en esta era donde el mundo, por supuesto que en muchos aspectos ya es un lugar mucho mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con qué reflexión los deja esto? Pueden ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo.